Bueno, buenas tardes, familia Finet. ¿Cómo estamos? Bien almorzados, ¿verdad? Siempre después que de esa gran comilona al mediodía da sueño, pero si ve que se está durmiendo el de la par, le pega un codazo. No, hombre, son mentiras, ya le saco el aire. Bueno, estamos muy contentos y agradecidos con Dios por este privilegio que nos da de estar parado aquí frente a ustedes y abrir nuestro corazón. Dios ha sido bueno. Dice su palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y su misericordia. Y el hecho que estemos de frente aquí hacia ustedes hoy es producto de eso, de pura misericordia de Dios. Así es, tengan todos muy buenas tardes. Realmente, pues para nosotros es un lindo privilegio el poder estar aquí al frente de ustedes y pues poderles contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, mi nombre es Mauricio Tosta, tengo 40 años de edad, felizmente casado con Marla, 2 hijos, empresario de San Salvador. Fíjense que quiero comentarles de mi niñez. Yo me recuerdo haber tenido una niñez muy bonita, una niñez muy sana, de aquellos juegos de la época, trompo, chibola, piscucha, esos juegos que poco a poco van desapareciendo. Hoy veo que los niños solo dicen jugando Free Fire, nada más. La tecnología está invadiendo. Fíjense que yo me recuerdo cómo era muy feliz en una familia disfuncional, en el cual de mamá les voy a hablar mucho, de papá les voy a hablar poco, pero honro la vida de mi papá donde esté. Mi papá conoció a mi mamá cuando mi mamá tenía 3 años y medio de estar viuda de mis 4 hermanos. Soy el quinto de 5 hermanos y soy harina de otro costal. Fíjense de que yo me recuerdo que en esa casa había muchas necesidades. Muchas necesidades, lo que más hacía falta eran las necesidades y las comodidades. Pero en esa casa hubo algo que siempre sobró, que fue el amor. Fue el amor de mi mamá. A mi mamá, mis tíos le decían que era un caballo de hierro, una mujer luchadora, una mujer que con su gran amor sacó adelante a mis 4 hermanos. Y yo no fui la excepción. Fíjense que yo me recuerdo la adolescencia llegó muy rápido a mi vida. Y la misma palabra lo dice. El hombre adolece de cambios, el joven adolece de cambios. Y así fue. Yo me recuerdo que a mí de los deportes, lo que más me gustaba era el fútbol. Y todas las tardes, cerca de la colonia de mexicanos, San Ramón, había una cancha, el cual yo me dirigía a esa cancha a jugar. Y principalmente los viernes yo comencé a observar que mis amigos de mayor edad sacaban una botella de alcohol y un galón de jugo. Y después de un par de minutos se estaban riendo y carcajeando. Ahora entiendo que es la alegría momentánea que da el enemigo. Mi mamá era bien famosa para los dichos y me decía: mire, hijo, al metido nunca le va bien. Y tenía razón, no se equivocó. Fíjense que una tarde por metido llegué a donde ellos estaban consumiendo alcohol. Y es como hacía a la edad de los 14 años tengo mi contacto directo con el alcohol. A la edad de los 14 años un joven no sabía con la legión de demonios que se estaba metiendo. No sabía que esas gotas de alcohol iban a marcar por muchos años mi vida, iban a marcar la vida de mi futura esposa y la vida de mis futuros hijos. Fíjense que yo me empeñé a ya no querer seguir estudiando, pero tuve una mamá que siempre me motivó. Mis 2 hermanos mayores ya habían emigrado a Estados Unidos para buscar una mejor vida y mis otros 2 hermanos ya estaban haciendo su vida aquí en el país con sus parejas. Miren, y estábamos en una situación donde yo estaba estudiando mi bachillerato industrial. Yo ya no quería seguir estudiando ese bachillerato debido a las carencias que teníamos. Como a muchos que estamos aquí nos ha costado el estudio. Miren, yo me recuerdo muchas veces ver a mi mamá cómo le iba a prestar a la vecina para el pasaje. Y a mí eso ya no me gustaba. Ya estaba jugando en un equipo de fútbol donde ahí me pagaban poco, pero me pagaban. Y fíjense que una tarde yo destrocé el corazón de mi mamá, una tarde noche. Fíjense que con un equipo pudimos ganar para pasar a segunda división, para pelear para Liga A, para primera división. Y yo me recuerdo que esa vez esa celebración no duró solo domingo, sino que duró domingo, lunes, martes y voy apareciendo hasta miércoles a la casa. La tecnología de antes no es como ahora, que hoy mi esposa me le pierdo rápido, me localiza a través del celular.
Miren, fíjense que yo sabía que mi mamá había estado, cuando ya me cayó el 20, que mi mamá había pasado esos días de angustia. Después de esos 3 días yo llego a la casa y yo lo primero que se me vino a la mente era encontrar a mi mamá con una raja de leña o con la paleta que meneaba el maíz. Pero no fue así, mi mamá estaba en su cuarto, yo llego, veo a mi mamá en su cuarto acostada. Dije, mi mamá se está haciendo. Cuando ya me quede chulón me va a agarrar para que no me le corra, dije yo. Pero fíjense que no fue así. Me cambié, me duché y ahí ocurre algo, que esa noche yo escuché orar mucho a mi mamá. Debido al exceso de alcohol que había ingerido en mi cuerpo, el ser humano, el alcohol lo que hace en el cuerpo del ser humano es dañar el sistema nervioso. Yo no pude conciliar el sueño y yo escuché orar a mi mamá toda la noche. Yo el día siguiente fui a estudiar, no me aguantaba que amaneciera para ir a estudiar. Y efectivamente así fue, regreso y encuentro en la misma postura a mi mamá. Y esa tarde noche, amigos, reconocí que había ganado 2 cosas, un simple campeonato de fútbol, y reconocí que había destrozado el corazón de la mujer que más me amaba en ese momento. Yo me levanto y le pido perdón a mi mamá esa noche, y fue un perdón de corazón. Y mi mamá en su inmenso amor me regaló las palabras más sabias que hasta el día de hoy se las agradezco tanto. Hijo, seguí estudiando, la clase de amigos que has elegido te van a llevar a perderme. Con esfuerzo he sacado adelante a tu hermano, a tus hermanos, me dijo mi mamá. Mi mamá se dedicaba a lavar y a planchar ropa ajena. Con mucho esfuerzo mi mamá se esforzó por darnos lo mejor. Miren, y ver el corazón de mi mamá destrozado, yo le hice una promesa y le dije a mi mamá que iba a estudiar, y me pongo a estudiar con cólera. Logro pasar raspadito ese segundo año. Yo me recuerdo que en el chalet de ese instituto no me cobraban las pupusas, sino que lo que me cobraban era el bote de curtido, porque me lo acababa todo. Pero tenía deseo de salir a de superarme en la vida. Bueno, yo vengo de una familia muy diferente a la de Mauricio. Pues mi mamá es una mujer muy llena de valores cristianos, mi papá pues un hombre muy trabajador y muy proveedor, pero como les digo, diferente a la familia de Mauricio, ya que la mía pues era todo lo contrario, era una familia en donde carecía de amor, carecía de afecto, una familia en donde realmente cada quien iba por su rumbo. Pues decirles que tenían yugos desiguales mi papá, ya que mi mamá pues buscaba siempre dónde congregarse, mi papá era todo lo contrario. Así es de que eso hizo pues realmente que mi familia pues no fuera unida para nada, que no existiera lo que era el amor, que yo realmente no pude ver a ver mi mamá o a mi papá en algún momento de que estar ellos juntos, no los pude ver dándose un beso, una caricia, decirte un te quiero, algo que realmente marcó mi vida. ¿Saben? Habían momentos para poder pasar esa situación. Lo que yo hacía era mejor irme a la casa de una tía a buscar ese afecto que en mi casa no había. Me recuerdo que me iba a vacacionar donde unas tías, porque ahí mi tía sí tenía exo con su esposo y trataba súper bien a mi primo, y eso me hacía a mí sentirme dentro de esa familia, algo que en mi familia pues no lo tenía. Y la verdad es que mi mamá era una mujer bien dura, mi mamá era de aquellas mamás que estaban al pendiente, pero ella creía que su amor me lo demostraba quizás siendo muy rígida conmigo, ya que pues a mí realmente no me dejaba ni salir, no me dejaba ir a ningún lado. La verdad es que eso me hizo a mí sentirme bien vacía. Yo pensaba que mi mamá quizás no me quería por su forma de cómo me corregía, ya que ella pues era un maltrato físico. Y mi papá pues un padre ausente, un padre alcohólico que no estaba ahí dentro de nuestro hogar. Yo no miraba a mi papá para nada los fines de semana tampoco. Créanme que fue una infancia pues no tan difícil, porque la verdad que mi mamá estaba al pendiente de mí y yo decía, pues bueno, es así como me demuestra ella su amor. Déjenme decirles que a pesar de todo, que mi mamá me cuidaba y me andaba siempre bien pendiente de mí, hubo una tarde que yo a mi mamá yo me le logré escapar. En esa tarde, allí en esas calles cercas pues, de la colonia,
yo veo a un muchacho bien guapo, bien esbelto, con un cuerpo bien atlético, que por cierto creo que iba para la cancha, si eras tú. Y así conocí a este muchacho realmente y empezamos pues a dialogar, a empezarnos a conocer. Y lo primero que le pregunto, porque yo lo miraba tan niño, le miraba, ¿y cuántos años tenés? Le pregunté yo y me dijo, ay, tengo 17. Y yo, wow, yo tengo 18. Mira, le dije yo, ¿sabes qué? Vamos al DUI Centro. Le dije yo, cuando cumpla los 18 te voy a ir a sacar el DUI. Así fue, le fui a sacar el DUI a este joven. Y desde ahí iniciamos pues un noviazgo en donde créanme ustedes que realmente pues fue no fue con objetivos, no fue absolutamente, pues no teníamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso hizo pues que nosotros realmente lo primero que buscáramos eran los deseos carnales. Fíjense que de aquel bachillerato de que ya no quería seguir, pude graduarme con honores. Y es como así de este instituto, me abren las puertas en las empresas. Y es como así llego a una empresa muy grande. Yo nunca había escuchado una plaza que dijera ayudante de mecánico. Miren, estos eran tan ingratos que cuando me mandaban a botar la basura en una carreta, hacían que las primeras veces me pusieran un casco de moto para que no me pusieran esquela. Pero era tanto mi deseo de superarme, era tanto el deseo de cumplir la promesa que le había hecho a mi mamá que la iba a sacar adelante también. Miren, y fue así como comienzo a meterle duro en esta empresa, un taller industrial de torno y fresadora. Cuando ya tenía 5 años de estar laborando en esta empresa, gracias a Dios ha sido la única vez que me he empleado, ha sido la única vez que he tenido un jefe, ya era jefe de taller. Cuando comienzo a ser jefe de taller y a manejar esta empresa, más de 30, 40 personas, todos mayores que mí, yo había ido a sacar unos cursos de producción y las piezas que se hacían en un mes se comenzaron a hacer en 15 días. Las que se hacían en 15 días se comenzaron a hacer un mes, en una semana. Y esta empresa comienza a crecer de una manera extremadamente grande. Y yo me confundí. Yo pensé que había sido por mis propios méritos, por mi astucia, por mi inteligencia, porque en esa empresa yo me acuerdo que manejaba todo, los carros de los jefes, la gente pensaba que yo era el hijo de los dueños, porque yo manejaba todo, si lo único que no salía a mi nombre eran los cheques, eso sí no. Miren, fíjense que una tarde como Marla lo dice, que ya nos conocíamos, ya conocía yo a mi flaca, cuerpo de Barbie. Miren, y ella esa tarde que yo llego me tenía una linda sorpresa, fíjense. Así es. Le digo a Mauricio, fíjate que estoy embarazada. Y me dijo él, bueno, hay que estar seguro, vamos a hacernos esos exámenes. Y así fue, me salió positivo. Y saben de que en ese momento, pues, ¿qué creen? Me tocó ir a vivir a la casa de Mauricio. Como les comenté, realmente no nos dimos ese tiempo de conocernos en el noviazgo, ya que él siempre pues estaba con sus amigos y yo estaba pues estudiando en la universidad. Eso hizo que cada quien también fuera dividido en lo que hacíamos y nos mirábamos prácticamente solamente en la noche. Me recuerdo que también pasó algo cuando yo llegué a vivir a la casa de Mauricio. Miren, me recuerdo que mi suegra me dijo la primera vez que yo llegué, el primer fin de semana que me tocó estar en esa casa, me dijo, Marla, mire, sabe, guarde todos los cuchillos, me dijo. Yo me quedé impactada ese primer fin de semana en la casa y le digo, ¿por qué? Ay, me dijo, usted no se imagina todas las cosas que Mauricio viene a hacer. Mire, me dice, cuando viene, me dice, tomado, él viene, me dijo, a tirar las cosas y quiere quitarse la vida y que no. Dios mío, dije yo, ¿y en qué me metí? Pero saben, ya era demasiado tarde, pues yo estaba esperando ya un bebé en ese tiempo y pues me tocó quedarme a vivir ahí y así fue como empiezo pues mi embarazo. A los 4 meses de embarazo vamos a hacernos una ultra porque tuve un embarazo de alto riesgo y me voy a hacer esa ultra junto con Mauricio y ahí nos dan una noticia que nuestro bebé venía con labio leporino. Nos dijo el doctor, espero que no haya tocado paladar,
Pero la verdad que en ese momento se pueden imaginar ustedes dos jovencitos que iniciábamos una vida de padres, nos dan esa noticia. Para nosotros fue realmente como un balde de agua fría. Miren, salimos de esa clínica nosotros. Íbamos con una ilusión y salimos con una gran tristeza, pero en ningún momento se nos ocurrió ir a poner a las manos de Dios a nuestro hijo, porque Dios no existía en nuestras vidas, sino que salimos de ese lugar, cada quien para su lado, Mauricio a contarle a sus amigos y yo a informarme en el internet. Y ahí me doy cuenta realmente todas las dificultades que estos niños traían, empezando por su desarrollo social, su habla, un sinfín de cosas, su dentadura, su proceso de cirugías para poderlos alimentar. Miren, me topé con un cuadro realmente que yo me desboroné en ese momento, pero no puse a mi hijo en las manos de Dios. Así es de que seguimos ese proceso con nuestro hijo, nace nuestro hijo y la primera persona que se llevó esa impresión fue Mauricio. Cuando uno va a ser papá por primera vez, siente una inquietud muy bonita, pero yo tenía dos inquietudes: de querer conocer a mi hijo y ver el daño que mi hijo traía. Y es como así encuentro a Marla en el hospital, en un pasillo del hospital maternidad. Yo me recuerdo que le pregunto por el niño, ya no lo había visto. Me voy a la sala cuna, doy el nombre de mi esposa. Y efectivamente habían 4 o 5 niños en ese lugar. Y había uno que estaba llorando, yo sabía que era mi hijo. Miren, fraternos, esa es la primera impotencia que pude sentir como ser humano. Cuando yo llego y veo a mi hijo, le voy viendo su labiecito dañado, le voy viendo su labiecito abierto, pero nos habían hablado de un paladar que no se miraba dañado y mi hijo venía con su paladar hendido en su totalidad. Los que son papás me van a entender, cuando el hijo tiene bastante calentura, uno le clama a Dios que esa calentura se le pase a uno. Y en ese momento lo más triste no era la postura de mi hijo, lo más triste que la ausencia de Dios en mi vida. Porque es notable la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Miren, yo me le quedo viendo a mi hijo, se acerca una enfermera gordita, chelita, y me regala unas grandes palabras de aliento y me dice: este niño está bien dañado, este niño no va a poder hablar, me dice. Yo me recuerdo haber agarrado a mi hijo en mis brazos y dejarle caer gotita por gotita de leche en lo más profundo de su garganta para que no se le fuera la leche en las fosas nasales. Miren, yo llegué a ese hospital en un urbano y en este urbano se subió una persona a hablar que Dios era amor, y a ese momento yo me vi más confundido, porque si Dios era amor, ¿cómo permitía algo en un niño tan indefenso cuando el sinvergüenza, borracho, mujeriego era yo, no era el niño? Miren, yo comencé a renegarle al Señor. Salí aturdido de ese hospital, ya no me fui más a trabajar. Miren, no pude oír la voz del Señor que me lo estaba hablando a través de nuestro hijo. Y como un alcohólico cobarde, porque el enemigo ya me había puesto esclavas y grilletes en mi vida, me había encadenado, yo lo único que hacía era refugiarme en el alcohol. Y es como así vienen las primeras cirugías de mi hijo. Y en las primeras cirugías de mi hijo, como no entendí, en aquella empresa donde yo me creí el máster, me despiden. Miren, y todo ese tiempo que había ganado muy bien, no había podido ahorrar, todo lo había desfanfarrado. Y me veo en la primera cirugía de mi hijo sin empleo, sin dinero, porque no había ahorrado. Bien cabal dicen que en la vida de un alcohólico lo único que hay es miseria. Porque yo me recuerdo que a pesar que ganaba bien, en mi casa cada vez que llegaba mi mamá siempre se llevaba una gran decepción, porque me decía: qué bárbaro, Mauricio, esa refri que tenés parece coco, me decía, porque solo agua tenía adentro la refri. Miren, hasta ese momento, en la primera cirugía de mi hijo, yo me recuerdo que piden donantes de sangre. Y aquí ocurre algo tan tremendo, que mi sangre no pudo servir para la cirugía de mi hijo, porque mi sangre siempre salía con alcohol.
aquellas gotas de alcohol que probé a los 14 años hicieron estragos por mucho tiempo en mi vida. Así es. Fíjense que iniciamos esos procesos de cirugía con mi hijo. Y saben que en ese momento, como les dice Mauricio, pues él se había quedado sin trabajo. Y con el tiempo, pues Dios le regaló unas máquinas a Mauricio y él empezó a esta empresa. Y yo me dediqué a cuidar a mi hijo porque él me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo, mira, me está empezando a ir bien, así es que mejor, me dijo, dedícate a cuidar el niño y yo me voy a dedicar entonces a trabajar. Y así fue, yo dejé de trabajar. En ese tiempo estaba trabajando y estudiando en la universidad. Y es así como yo me dedico a mi hijo y empiezo a vivir yo sola. Este momento de las cirugías con mi hijo, me tocaba ir, me recuerdo, al hospital, me tocaba entregarlo en el quirófano. Mi hijo me decía, cuando ella tenía más uso de razón, me lo operaron a los 3 meses, fue la primera cirugía, luego al año y así consecutivamente cada año le iban haciendo una cirugía y cada vez que él iba creciendo y se iba dando cuenta, me hacía más preguntas. Me decía, mamá, ¿por qué permitís que me hagan esto? Me decía el mamá, yo me recuerdo que en los quirófanos lo dejaba y él lloraba y me gritaba, mamá, no me dejes aquí solo, me decía. Saben, yo en ese momento no lo entendía, pero ahora puedo entender cómo se pudo haber sentido nuestro Señor Dios cuando entregó a su Hijo en la cruz realmente. Imagínense nosotros que somos humanos. Dicen que el amor de madre es la que más se asemeja al amor de Dios. Sabe, mi corazón se me quebrantaba, pero no podía hacer nada yo por mi hijo. Tenía que dejarlo en esos quirófanos. Y saben que nos tocó luego ir a terapias de lenguaje. Y Mauricio, él iba creciendo económicamente. Mauricio, él iba creciendo en todos sus hábitos y yo estaba abajo. ¿Sabe? Eso me hizo a mí llenarme realmente de mucho rencor, pero sobre todo de mucha venganza. Porque yo decía, Mauricio tenía vehículo y yo tenía que andar en el bus con mi hijo, lo llevaba a las terapias de lenguaje en bus. Y Mauricio andaba a sus amigos, él andaba donde él quería en el vehículo y yo en el urbano. ¿Saben? En ese momento me empecé a llenar realmente de mucho odio hacia Mauricio, hasta llegué a un punto de tener unos pensamientos tan vengativos. ¿Sabe qué se me venía a la mente a mí cuando Mauricio se iba en la noche y no sabía absolutamente nada de él? No crean que yo le pedía a Dios por Mauricio en ese momento, ni por cerca se me ocurría eso, sino que, ay, decía yo, ojalá que a este Mau le pase algo, que tenga un accidente hoy en la noche, decía yo. Eso eran mis pensamientos de venganza. Que le pase algo, decía yo, porque tal vez así. Imagínense mi solución. Tal vez así deja de tomar, decía yo. Tal vez así nos demuestra a nosotros un poquito de interés. Pero eso no fue así. Al contrario, el vicio de Mauricio cada vez fue más y más y más. Iba más por el interés, por su dinero. Tenía más interés por otras cosas, menos por nosotros. Entonces vine yo y dije, bueno, dije yo así, realmente no encajo en la vida de Mauricio. Esos fueron los pensamientos que el enemigo me puso en ese momento. Bueno, dije yo, como no encajo con él, entonces voy a hacer algo. Y hay un proverbio que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Y me convierto en una mujer necia, insensata, sin pensar en nada, y me le uno a Mauricio. Como no encajaba, me le uní. Dije, si no puedes con el enemigo, entonces únetele. Y es así donde yo me le uno a Mauricio y empiezo yo también a trasnochar, empiezo yo también las parrandas con don Mauricio, empecé yo también a departir en esas mesas con todos sus amigos. ¿Y saben qué? A la par de mí estaba ese niño, ese niñito que estaba pasando sus procesos de cirugía, ese niño que estaba viviendo él lo que realmente pues solamente él sentía en su corazón y no me importó. Me llevé entre mi venganza y entre queriendo hacer yo las cosas a mi manera, creyendo que todo iba a cambiar. Yo dije, tal vez estando ya a la par de él todo va a ser diferente. ¿Y saben qué pasó? Fue peor la situación. ¿Saben por qué?
porque ya ahora nuestros pleitos ya no eran solamente en casa, ahora nuestros pleitos eran públicos, era en cualquier lugar donde nosotros estábamos, si fuera en algún restaurante, si era en la colonia donde teníamos el taller en una colonia. Y ahí nosotros fuimos realmente el hazmerreír de toda esa gente. Toda la gente sabía nuestros problemas. Nosotros salíamos de esa colonia, nos íbamos para nuestra casa, nuestra colonia, a seguir en lo mismo. ¿Y saben qué? Ahí andaba ese niño, viendo todas las cosas que nosotros nos decíamos. Con Mauricio llegamos a un punto realmente de faltarnos, pero tanto el respeto a ambos. Le dimos realmente entrada al enemigo, como ustedes no se imaginan, de decirnos, de ultrajarnos, de llegar hasta los puntos de golpes, infidelidades, de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. ¿Y saben qué es lo que pasó después de todo esto? Vino una separación, porque realmente nosotros ya no podíamos estar juntos, no nos podíamos ver, no podíamos estar en la misma casa, sino era insultándonos, gritándonos y sacándonos de todo. Y toda la gente dándose cuenta de nuestra vida. Y nosotros no sabíamos la vida de nadie, pero la gente sí sabía nuestra vida. Y es así como llegamos al punto de la separación, sin importarme que me llevaba a este niño y me regreso para mi casa y me regreso con una total deshonra para mis papás, porque llegué a esta casa sin ningún 5 en la bolsa, sin haber terminado la universidad y sin haberme casado. Fíjense de que cuando nos separamos con Marla, yo lo primero que se me vino a la mente, bueno, ya quedé libre, ya la hice. Pero fíjense que en la noche cuando yo llegaba a la casa yo sentí una profunda tristeza. Cuando yo abría la puerta de mi casa y miraba aquella soledad y ahí al fondo la pelota de mi hijo, un carro de mi hijo, yo comenzaba a llorar. Y yo decía, ¿por qué lloro y qué está pasando? Porque yo pensaba, yo sentía en mi corazón que ya no quería amarla, que ya no la amaba. Y cuando se me venían aquellos recuerdos de cuánto nos habíamos dañado, yo ya no quería seguir. Ya no quería seguir más con Marla. Fíjense que Marla me prestaba el niño los días domingos. Y un domingo que yo llego a dejar a mi hijo, tuvimos que hacerle una pregunta porque ya no aguantaba. Que todos los domingos en la tarde la tristeza de mi hijo y la tristeza de cada uno de nosotros. Y la pregunta a nuestro hijo fue que con quién se quería quedar. Miren, un niño que de 7 años, con proceso de cirugías, se nos queda viendo a nuestros ojos y nos dice, papi, es que yo a los dos los amo, me dice. Yo quiero volver a la casa donde éramos felices. Miren, esas palabras rompieron mi corazón. Ahí entendí lo que Marla dice, nos habíamos llevado entre los pies a nuestros hijos, a mi hijo. Miren, fíjense que hablamos con Marla, regresamos, pero regresamos de una manera que no nos pedimos un perdón de corazón, solo fue un perdón de diente a labio, un perdón hipócrita. Miren, la primera semana tranquilo, me iban pasando el tiempo, seguíamos igual, volvimos a lo mismo. Todas las noches en nuestra casa aparecían los platillos voladores de todos lados. Lo mismo, los mismos pleitos. Fíjense de que ahí ocurre algo tan precioso. Yo ya no aguantaba esta manera de vida y conozco a una persona. Esta persona era una persona que se dedicaba a comprar y a vender vehículos. Comúnmente se le conoce como coyote, vulgarmente en la calle. Pero este coyote tenía algo bien especial, que era respetuoso, era educado, no decía malas palabras. Y me comenzó a dedicar tiempo y calidad de tiempo. Fíjense que yo me recuerdo que cuando íbamos a ver un vehículo, él me decía, mire ingeniero, ¿y usted dónde aprendió a leer y escribir? En el silabario, le decía yo. Pero ese montón de palabras sucias que usted dice no están ahí, me decía. Con ese amor de fraterno me comenzó a discipular. Miren, llega un día, hicimos un buen negocio con unos vehículos. Yo ya me había bendecido con una empresa, un taller industrial. Yo me había bendecido con máquinas. Miren, yo creé el dinero, la bendición la comencé a convertir en maldición porque mi ego, mi arrogancia, mi prepotencia comenzó a crecer. Yo a Marla la llegaba a ver en la casa como un mueble más, nada más. Y cuando Marla me decía algo, yo le decía, ¿y qué pasa?
Si todo lo que está aquí a mí me cuesta. No estaba tratando a mi esposa como el vaso más frágil. Miren, y esta persona me invita a una reunión de fraternidad. Y como yo me la llevaba de inteligente, le voy a preguntar a otra persona que quizás en ese momento estaba pasando una situación peor que la mía. Y le digo, ¿y a vos ya te invitaron a la fraternidad? Ahí no vaya, ingeniero, me dice, ahí solo pícaros van, me dijo. Y yo me quedé así pensando. Pero miren cómo Dios sabe el día y el momento que vamos a llegar rendidos a sus pies. Fíjense que este negocio que les digo fue un día jueves. Y en el capítulo que yo pertenezco, el capítulo Gran Vía, se reúne los días viernes, 6:45, en La Pampa, Argentina, Santa Elena. Miren, y es como así, yo le acepto la invitación a este amigo y llego a ese restaurante y miren, y llegué de una manera, amigos, de dos formas: sucio del alma y sucio del cuerpo, porque este ingrato no me dio chance que me bañara. Llegó pero acelerado, vámonos. Ahora entiendo que ya no era él, ya era el Espíritu Santo a través de él. Miren, y cuando llego a este restaurante los veo como los estoy viendo ahorita, bien bonitos, bien presentables, bien vestidos. Lo primero que se me vino a la mente, ay, estos son de tal religión, dije yo. Pero en ese momento, como llegamos un poco tarde, ya el maestro de ceremonia había presentado a todos. Miren, y cuando me presenta hace que me ponga de pies. Y cuando me pongo de pies me comienzan a aplaudir. Y a mí eso me cayó mal. Me cayó mal porque con mi corazón sucio, negro, yo pensé que esta persona ya le había contado del negocio que habíamos hecho. Esto quieren que yo los invite a comer, dije yo. Eso se me vino a la mente sin saber que el desayuno era gratis y rico. Y en este evento ocurre algo que marcó mi vida y mi corazón. Fíjense que en este evento pasa una persona a compartir su testimonio y ahí el Señor pone su dedo en mi llaga, en su llaga. Miren, y en este testimonio esta persona comienza a hablar de muchas cosas en su vida. Ahí comprendí que había algo que el dinero no podía comprar, que era el tiempo y el amor. Ahí entendí que estaba definitivamente mal. Miren, fíjense que esta persona, cuando comienza a contar su testimonio, comienza a hablar del amor de su mamá. Y ese día, fraternos, mi mamá estaba cumpliendo 3 años de fallecida. Y esos 3 años de la pérdida de mi mamá han sido los años más oscuros de mi vida. En esos 3 años de la ausencia de mi mamá, me separé, me hundí más en el alcoholismo. Porque cuando murió mi mamá, no solamente murió mi mamá. Cuando murió mi mamá, también murió mi hermano, murió mi hermana y murió mi mejor amiga, mi consejera. Y ese vacío no lo llenaba nada. Y yo no aguanté y me fui a llorar al baño de ese restaurante. Y esta persona llega y me dice, llore, llore, usted lo que está es falto de amor, me dice. Y efectivamente así venimos muchos en veces a estas reuniones, falto de amor. Y ese amor que solo lo puede llenar nuestro Padre Celestial. Fíjense de que yo llego a la casa, llego llorando, le comienzo a contar a Marla. Ese día no me fui a la tumba de mi mamá, porque mi mamá está enterrada aquí en San Miguel. Mi mamá era de aquí de Oriente. Ese día no me fui a la tumba de mi mamá, sino que me quedé en mi casa. Miren, el siguiente viernes volví a regresar por el negocio de una camioneta. Al tercer viernes, como les conté que era un poco metido, estaban unas personas anotándose en la entrada y llego y le pregunto, ¿y qué están haciendo? Y uno de ellos le dice, anota este también, mírales. Y es como me anotan y me mandan a un SAEL, a ese seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Miren, y cuando llego al hotel de ese restaurante ahí en la costa, en ese cuarto frío, en esas 4 paredes, yo había conocido a las personas que estaban al frente, hombres comunes y corrientes, que Dios los comienza a usar y comienzan a tocar esos temas. Y un tema de ellos desgarró mi corazón cuando comenzaron a hablar de la familia. Esta persona dijo que no es más hombre el que más mujeres tiene, sino que el que tiene una la respeta y la puede hacer feliz. En ese momento entendí que no había hecho feliz a mi esposa. En ese momento
comprendí que no había podido ser un sacerdote, una cabeza de hogar de mi casa. En ese momento ocurre lo más precioso que ha llegado a mi vida. Tengo mi encuentro personal con Jesús. Llegué hasta la edad de los 34 años sin conocer quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos hombres comunes y corrientes me hablaron de un Padre que mandó a su Hijo a morir por mis pecados y que su Hijo se ha ido, pero no los dejó solos, los dejó su Espíritu Santo que está reinando y se está moviendo libremente en este lugar ahorita. Miren, yo comencé a llorar, comencé a pedirle perdón a mi mamá por el mal administrador del tiempo que había sido. Llego a la casa, le pido perdón a mi esposa, le pido perdón a mi hijo. Y fíjense que Dios en ese momento, porque yo siempre le renegaba por qué a nosotros con nuestro hijo, y aquellas palabras de aquella enfermera siempre sonaban en mi mente, de que mi hijo no iba a poder pronunciar bien las palabras, que no iba a poder pronunciar bien el habla. Y en esa noche decidí creerle a Jesús. Ese Jesús que ustedes me presentaron, amigos de Finet. Y miren, y ahí comprendí, Dios me dice: hijo, no te voy a dar carga que no puedas soportar. Dijo, pasa. Aquel niño que no iba a poder pronunciar las palabras muy bien, aquel niño que con su mamá anduvo en audición y lenguaje. Escuchen ustedes ahora las maravillas que Dios hace. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Pues estoy muy contento de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi padre. Bueno, primeramente comenzaré comentándole mi proceso de cirugía. Créanme que a tan temprana edad no es fácil estos procesos por los cuales que yo pasé. Tenían que entrar a esos quirófanos a las 2 de la madrugada. Yo bien recuerdo esas noches. Lo único que yo hacía era voltear a ver el rostro de mi mamá, porque a mí me daba mucho miedo lo que me iban a hacer allá adentro. A mí me daba mucho miedo porque yo decía que iba a pasar solo, pero yo comprendía de que también tenía el amor de Dios. Pues también comentarles que fui testigo de los conflictos de mi padre. Yo miraba cuando mi papá llegaba alcoholizado en las madrugadas. A mí no me gustaba porque mi mamá lloraba. Y lo único que yo hacía era me levantaba de mi cama y consolaba el llanto de mi mamá. Y le decía, mamá, ya no llore. Y luego me dormía porque tenía que ir a mi kinder. Esas eran las noches que yo vivía junto a mi padre y a mi madre. Pues también contarles que el daño de la separación que ellos tuvieron. Yo recuerdo y también tengo bien presente esa noche, la cual yo la catalogo que fue la noche más triste de mi vida. Recuerdo que mi padre y mi madre habíamos salido, eso fue el domingo, habíamos salido como familia. Luego llegamos a la casa de mi abuela y ahí es cuando ellos me preguntan y me dicen, hijo, ¿con quién te querés quedar? Lo único que yo hice fue llorar, mi corazón se quebró. Yo le dije, papá, pero si yo a los dos los amo, yo quiero estar con los dos, pero comprendía que no se podía. Entonces lo único, yo me quedé con mi madre en la casa de mi abuela y pues mediante esto yo quería un padre el cual me diera amor. Yo quería un padre el cual estuviera para mí, porque mi padre nunca estuvo presente conmigo. Él prestaba más atención a sus amistades y a ese alcoholismo y no a su familia. Pues mi padre, le doy gracias a Dios porque mi padre aceptó a Dios y vino los caminos de Él. Luego de esto todo se fue transformando y fuimos entendiendo el cual era una familia en victoria. La cual yo le digo, yo confesé con mi boca de que yo jamás sería como mi papá, jamás seré un sinvergüenza, jamás seré un mujeriego, no, yo lo juré con mi propia boca y lo testifiqué. Pero pues las maravillas de Dios son grandes y créanme de que mi padre se acerca a Dios. Esa mañana que él les cuenta que fue su capítulo, él llegó llorando a mi casa, a la casa de mi mamá y nos pidió perdón. Créanme de que yo pensé que se había puesto bolo temprano, pero pues no fue así. Pues vivo, mi padre me regaló, que hasta ahorita no sabe cómo se lo agradezco, el esfuerzo de ir a mi primer Sahel. Pues en este Sahel comprendí el valor que tengo como joven y que soy un joven bendecido de conocer a Dios a temprana edad y estoy viendo los problemas que me estoy evitando.
Mediante esto reflexiono y veo el pasado, el cual mi padre tenía y el cual hoy estábamos viviendo. Y pues también mediante esta organización comprendí que los errores de mi padre era porque no habían aceptado a Dios en su corazón. Y déjenme decirles que al momento de ahorita somos una familia tan bendecida porque tenemos a Dios en nuestro hogar. Créanme de que Dios nos estaba tocando las puertas de nuestra casa, pero lo que hacíamos nosotros lo ignorábamos. Pues Dios se hizo ver de una manera magnífica y el cual hoy yo digo y yo también confieso con mi boca de que hoy sí quiero ser como mi padre. Hoy quiero ser un joven ejemplar hacia los demás. Y pues como hemos tratado este evento, el cual es el perdón, el cual hoy yo le vengo a decir a mi padre: papá, yo te perdono lo que tú hiciste. Yo perdono a mi padre por todas esas noches de desvelo que pasamos como familia sufriendo. Pero hoy yo las he restaurado en esto. Igual le doy gracias a mi madrecita porque ella estuvo conmigo en todo momento. Dios me regaló a una madre tan sabia y una madre tan poderosa, la cual no saben cómo se lo agradezco. Y solamente déjenme decirles que mi hogar, mi familia y mi persona servimos a Dios. Muchas gracias. Qué maravilloso. Dios no se hizo esperar. Miren, Dios todo lo hace tan perfecto. Dios en su vida tiene un propósito y en ese propósito estaba restaurar mi familia. Como no hace las cosas a media, yo me recuerdo que Marla va a un Sael y la mandan bien sedita también, fraterno. Así es. Lo que Mauricio para todo este momento, cuando él lo invitan a fraternidad, no sabía de que yo había orado, le había pedido a Dios. Cuando estábamos en ese momento de separación, yo le pedí a Dios que me devolviera a mi hogar, pero que también le presentara a Mauricio a alguien que le hablara de él. Y como les cuenta Mauricio, Dios nos hizo esperar, porque Dios transformó a este hombre. Y debido a ese cambio y esa transformación que Dios hizo en él, hizo interesarme por lo que era esta linda fraternidad. Y es así como yo también llego a un capítulo en donde me recibieron esa mañana unas mujeres con un resplandor hermoso. Y yo dije, yo quiero un día ser así como estas mujeres están resplandeciendo. Pero sabe, Dios me dijo, tenías que pasar un proceso, hija, primero, para que tú pudieras entender lo que yo tenía para tu vida. ¿Sabe? A veces tenemos que atrasar los planes de Dios y eso es lo que nosotros como familia Tosta estábamos haciendo, atrasando los planes de Dios. Pero cuando yo llego a este Sael, a mí Dios me habló tanto, yo pude tener un encuentro personal con Él y me dijo, ¿sabes qué, hija? Todo lo que el enemigo te quitó, yo te lo voy a devolver. Y así es hasta el día de ahora. Dios me ha dado una nueva familia, me ha dado un nuevo esposo, me ha dado un hombre que le sirve a Dios, un hombre que ahora sí realmente tiene cabeza a Cristo y Él es cabeza de su hogar. Déjenme decirles que en nuestro hogar solo existe paz y amor, pero sobre todo existe perdón. Con Mauricio pudimos pedirnos un perdón genuino de corazón. Eso solamente Dios lo puede hacer. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, yo te entrego mi vida, pero también te necesito que te quedes en el centro de mi familia. Y es así como Dios ahora nos ha permitido guiar de diferente manera a nuestros hijos. Saben, hemos visto milagros dentro de nuestra familia. Tuvimos nuestro segundo hijo, al cual nosotros le llamamos el sello de amor, porque Dios nos regaló una segunda oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pase, mi amor. Él es nuestro sello de amor. Saben, fue diagnosticado con un cuadro de convulsión y me dijeron que si pasaba de 5, él iba ya a ser con un cuadro de epilepsia. Pero ¿saben qué? Nosotros ahora hicimos las cosas diferentes. Ahora nosotros pusimos en las manos de Dios a nuestro hijo y le pedimos que cambiara ese diagnóstico que los médicos nos estaban dando. Déjenme decirles que mi hijo el mes pasado
cumplió 8 añitos y desde la edad de 2 años nosotros dijimos, un medicamento más a nosotros no se lo damos porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios sanador, y le creímos y no le dimos ese medicamento nunca más, y hasta el día de hoy nuestro hijo no ha vuelto a convulsionar. Esas son las maravillas que Dios hace cuando le creemos y cuando nosotros le entregamos nuestra vida. ¿Y saben qué? Nos ha dado un gran regalo ahora, nuestros 2 hijos, y poderle decir, Señor, estas bendiciones que tú nos has dado, nosotros los guiamos en tu camino. Ahora nuestra vida y nuestra familia es diferente porque Dios está aquí con nosotros. Y saben, Dios no se equivoca nunca los planes que Él tiene. En esa colonia donde nosotros les decíamos que llegábamos solamente a departir, Dios nos llevó nuevamente a esa colonia y no lo entendíamos por qué. ¿Saben por qué? Porque nos dijo, hijo, yo aquí a ustedes los levanto y los voy a hacer resplandecer en este lugar en donde la gente los vio, los criticó y los humilló tanto, y ustedes fueron deshonra, pero yo los levanto en victoria a cada uno de ustedes. Así es, ahora nosotros vivimos, trabajamos, ahí tenemos nuestro taller y nuestra casa. Déjenme decirles que se siente tan bonito que lleguen nuestras amistades y nos digan qué paz y tranquilidad se siente en su hogar. Y nosotros lo único que les decimos, ¿saben por qué? Porque nosotros creímos en un Dios que restaura. Y es así como nosotros esta tarde los invitamos a también que hagan ustedes un Dios el centro de sus vidas. Amigos, no fue fácil, no fue fácil. Dios comenzó a obrar, esa cadena de alcoholismo fue rota, se fue, las infidelidades se fueron. Cuando pasaban los testimonios al frente y comenzaban a hablar estos hombres que le eran fieles a su esposa, yo en mi mente decía, mentirosos, porque el león juzga por su condición. Amigos, sí se puede ser fiel. Yo le soy fiel a mi esposa, no porque le tengo temor a amarla, pero sí le tengo temor a Dios.